Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Cazorla. Les doy la bienvenida a este encuentro virtual del IAEF. Este es un encuentro exclusivo para socios del instituto. Como verán, estamos con una agenda bastante intensa sobre temas de actualidad. Hoy vamos a tocar el tema del acuerdo firmado entre Argentina y los Estados Unidos respecto a cuestiones de información tributaria. Como ustedes saben, es una noticia muy reciente, esto está en desarrollo, con lo cual es probable que cosas de las que hablemos acá evolucionen y en el futuro tengamos que repetir esta actividad para ir actualizándolo sobre el tema. Nos va a ilustrar con todo lo que ha estado estudiando sobre el tema un gran amigo del instituto, Guillermo Pérez. Hola Guillermo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Diego, ¿cómo te va? Un gustazo Mira, estar con... te voy a presentar, aunque todo el mundo ya sabe bien quién soy, pero bueno, es parte del juego y de la formalidad. Guillermo es CEO y socio fundador de GNP, es una firma especializada en asesoramiento fiscal. El fuerte del estudio de Guillermo está en todo lo que es estrategia fiscal. Sabemos de tu historia, Guillermo, has sido socio de Andersen, de Iguay, sos profesor de la UCA, tu estudio ha ganado los mejores y más importantes premios internacionales en cuanto a Tax Review, el ITR Euromoney, World Finance, en fin, tenés todos los pergaminos y todos los conocimientos, así estamos muy felices de tenerte y muy agradecidos de que siempre nos acompañes. Para ir directamente al grano, ¿cómo es la mecánica? Bueno, la mecánica es que pensamos con Guillermo, es que él bueno, va a hablar un ratito, va a contar, él estuvo entrando en máximo detalle en lo que se publicó en Estados Unidos, cosa que todavía no ocurrió en Argentina, en la letra chica, tiene muchas cosas muy jugosas y picantes para compartirnos. Eh, Luego de una exposición de unos 20 minutos, media hora, Guillermo, lo vamos manejando. Sí, me van tirando preguntas a través del Q&A o el chat del Zoom, que yo obviamente las voy a trasladar en forma anónima, porque me imagino que todos tendrán algún conocido que les hará alguna pregunta a ustedes para que yo se las transmita a Guillermo, ¿no? Será Doña Rosa de Villa del Parque, tenemos muchas preguntas de ese lado. Así que por favor háganlo con total libertad, que bueno, obviamente lo voy a manejar de una manera anónima. Por último, contarles que esta charla va a estar grabada en video y se va a grabar como un podcast. Las dos piezas se las vamos a distribuir, así, digamos, que no, hay mucha gente que se contactó con nosotros, no va a poder estar ahora en este horario, pero nos pidió expresamente poder escucharla más tarde, con lo cual van a tener la oportunidad de verla si tienen tiempo, o de escucharla en el auto o en el teléfono mientras que se mueven de un lugar al otro. Así que bueno, Guillermo, creo que no tengo nada más, así que te dejo la palabra. ¿Cómo estás? Adelante. Bueno, gracias, Diego. Un placer, agradecido al IAEF que siempre piensa en nosotros para poder compartir información. Sabemos que hay mucha gente escuchando, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible. Acá hubo un primer anuncio del gobierno que parecía que este acuerdo tenía un alcance enorme. Se habló de que llegaba el año 2018, se habló o sea, retroactivamente, se habló de que se iban a conocer las tenencias financieras, que se iban a conocer las tenencias de inmuebles, que se iban a conocer las tenencias de sociedades. En fin, la verdad esto generó muchísima preocupación en mucha gente. Y por supuesto se habló en el medio del blanqueo que estaría enviándose al Congreso, con todos los problemas que todos conocemos de falta de acuerdo por parte del oficialismo y por parte de la línea opositora. En realidad sucedió lo que tenía que suceder. Todos los tributaristas y mucha gente estuvo hablando de esto en base a la muy poquita información que teníamos a nivel oficial, que no nos brindaba mucha certeza, tranquilidad y seguridad en cuanto al alcance del acuerdo.
y nos manejábamos básicamente por los 100 acuerdos que Estados Unidos había estado firmando con otros tantos 100 países, aproximadamente 100 acuerdos, y tratando de decir, bueno, el acuerdo con Argentina no va a ser muy diferente del acuerdo que firmó con España, por ejemplo. Entonces nos poníamos a mirar en detalle cómo había funcionado el acuerdo con España para tratar de imaginarnos cómo iba a ser el alcance de este acuerdo. Ahora tenemos, digamos, la letra chica, porque Estados Unidos, que es un país serio, hace un par de días atrás, o 2 o 3 días atrás, publicó un papel que lo tengo acá abajo, sobre el teclado de la computadora, que son más o menos 2 centímetros de altura, debe tener unas 80, 100 páginas, es una cosa densa de leer, y bueno, nosotros antes de ayer estuvimos tratando de descifrar por lo menos las cuestiones más importantes de este acuerdo. Previo a meterme con el acuerdo en sí, les voy a decir qué tipos de acuerdo existen en el mundo, provocados a partir de un acuerdo que hicieron los países desarrollados en la OCDE, para que ustedes puedan ubicarse en dónde está parado Argentina. Hay 3 tipos de acuerdos de intercambio de información. Unos son los que se llaman intercambio de información por pedido explícito, que es el que hoy está vigente entre Argentina y Estados Unidos, firmado allí en el año 2016-2017, durante el gobierno de la anterior administración, y que tuvo poco éxito. ¿Por qué tuvo poco éxito? Porque el intercambio de información por pedido explícito lo que requiere es que, por ejemplo, la AFIP de Argentina identifique en una investigación, en una inspección a un determinado contribuyente, identifique los problemas esenciales que pueda tener, no sé, una cuenta abierta en Estados Unidos no declarada, que junte toda la prueba pertinente, que la envíe a Estados Unidos y que el Tesoro de Estados Unidos con esa prueba decida que se va a poner a trabajar junto con el IRS para enviarle a la AFIP la información necesaria para poder identificar y continuar con la inspección en la Argentina. Creo que hay 68 casos nada más en la Argentina por este acuerdo de intercambio por pedido explícito. Ese es el primer tipo de acuerdo. El segundo tipo de acuerdo es el intercambio automático de información, que es el que se acaba de firmar el 5 de diciembre del 2022. Ese acuerdo de intercambio de información automático, que deberían ser simétricos y que de hecho entre los países que lo están haciendo son simétricos, es decir, yo te doy la misma cantidad y calidad de información que la que vos me das a mí, normalmente con Estados Unidos no son simétricos, porque Estados Unidos lo que ha hecho es aplicar el FATCA. El FATCA son el resumen de las siglas en inglés de identificación de inversiones de estadounidenses en el extranjero, digamos. Y no son simétricos, ¿por qué? Porque Estados Unidos requiere mucha información del país con el cual firma el acuerdo, pero brinda muy poca información. Y ahora vamos a explicar cómo es el acuerdo con Argentina. Porque el acuerdo que se firmó el 5 de diciembre del 2022 responde a este tipo de acuerdo, el intercambio automático de información. Y el tercer tipo de acuerdo ya es para países que están muy avanzados tributariamente, que son los intercambios de información espontánea. Los intercambios de información espontánea es cuando un país dice, uy, esto le puede tener un interés fiscal para el otro país con el cual yo hice este acuerdo de información espontánea y espontáneamente le voy a informar. En cambio, en el automático no se informa espontáneamente. Se informa sobre un determinado periodo del año, sobre determinadas cuentas y se informa en una época del año que normalmente es el 30 de septiembre de cada año. Bueno, este acuerdo de intercambio de información automática que firma Argentina no es un logro magnífico de una gestión, digamos, de nuestro gobierno. Es simplemente parte de un proceso natural de transparencia hacia donde está yendo el mundo. Vamos a ponerlo en su lugar correcto. Bien.
¿Argentina tiene mucho interés en que este acuerdo funcione? Y sí, porque sabe que tiene muchas cuentas en el exterior no declaradas, se estima unos 100.000 millones de dólares. Acuérdense que el blanqueo que se hizo en la época de Macri fue el segundo blanqueo más importante del mundo, el segundo más importante en términos de Producto Bruto, creo que el primero fue Indonesia, y se blanquearon como 120.000 millones de dólares. Bueno, ahora se habla que habría 100.000 millones de dólares no declarados en Estados Unidos. ¿Qué sucedió con aquel blanqueo del 2016? Mucha gente se fue de Suiza y se fue a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba aplicando el FATCA, es decir, pide que le informen mucho, pero informa muy poco. Bien. Vamos entonces, dicho esto de los tipos de acuerdo, vamos ahora, esta charla va a tener 5 puntos. El primero es tipos de acuerdo, que ya lo dije. El segundo es el alcance del acuerdo que acaba de firmar Argentina. El tercero es los sujetos alcanzados. El cuarto, y no menos importante, y se aclaró bastante con la letra chica de lo que fue publicado antes de ayer, desde cuándo regiría, que es lo que está poniendo más nervioso a la gente, porque o están pensando en el blanqueo o están pensando en crear estructuras en estos 15 días para tratar de no quedar tan expuestos porque creen que va a entrar el año 2022. Vamos a ver que creo que no va a entrar el 2022. Estoy muy seguro que no va a entrar el 2022 y tengo mis dudas que entre el 2023. Y bueno, y el quinto punto son las conclusiones. Entonces, primero fue tipos de acuerdo, segundo, alcance del acuerdo. El acuerdo claramente es asimétrico. Uno lee todo el anexo 1, que responden al modelo IGA 1, que es Intergovernmental Agreement, que es el que 80% de los acuerdos que firmó Estados Unidos responden a este IGA 1. Y básicamente Argentina tiene que informar de todo. Si uno agarra el anexo 1 va a ver que tiene que informar todo lo que tiene que ver con cuestiones financieras. Hay un montón de normas para llegar al beneficiario final. ¿Qué pasa si cierro la cuenta y abro otra? Ahí está todo. Sin embargo, cuando vemos o llegamos a lo que tiene que informar Estados Unidos, eso está en el artículo 2 del acuerdo y Estados Unidos tiene que informar el nombre y un NIF, que es una identificación, una clave tributaria que tiene este argentino que tiene cuenta en Estados Unidos, dice de cualquier persona, no dice persona humana o persona jurídica, el nombre de cualquier persona que sea residente de Argentina y sea titular de la cuenta. Va a informar el número de cuenta, va a informar el nombre y número de identificación tributaria de la institución financiera, va a informar el importe bruto de los intereses que uno pueda haber ganado en una cuenta de depósito, después se define qué es cuenta de depósito, va a informar el importe bruto de los dividendos pagados o acreditados en esa cuenta, y va a informar el importe bruto de otros ingresos de fuente de Estados Unidos acreditados en la cuenta. Entonces, primera reflexión, no va a estar informando ni de los saldos de las cuentas, ni va a estar informando de los movimientos de las cuentas. Va a estar informando solamente de los importes brutos acreditados en concepto de intereses, dividendos y otros conceptos. Ahí es donde el otro concepto podría llegar a ser el alquiler de un inmueble. ¿Ok? Pero va a informar eso. ¿Qué implica eso? Que la AFIP va a tener un trabajo adicional, porque no le van a informar el saldo de la cuenta de Pedrito. Le van a informar si ganó interés. Ahora, una reflexión. Este año, que mucha gente perdió dinero por sus inversiones en el exterior, por la evolución que tuvieron los mercados en el exterior. A partir de informes negativos de ganancias o no informes, ¿cómo va a ser la AFIP para identificar el saldo? Obviamente lo va a poder pedir y bueno, la ley de procedimiento argentina dice que el contribuyente tiene que aportar pruebas, va a tener indicios, pero se le va a empezar a complicar. La otra cosa que tengo que decir es
¿Qué es una entidad financiera? También esto está identificado acá en las definiciones. Y una entidad financiera, porque son en definitiva, la información se va a limitar no a la tenencia de inmuebles o a la tenencia de sociedades, sino que se va a limitar a mi tenencia financiera en entidades financieras. Y una entidad financiera está identificada como una institución de depósito, un banco donde yo deposito, digamos, una entidad de inversión que negocie instrumentos del mercado monetario, cheques, letras, etcétera, o haga gestión de carteras, o me invierte o me administre los fondos en nombre de otras personas, y ciertas compañías de seguro muy especificadas. Quiere decir que esto va a estar limitado a información de rentas brutas, intereses, dividendos, otras acreditaciones, en cuentas financieras, en instituciones financieras. Entonces ahí ya tenemos mucho más claro cuál es el alcance, digamos, de todo este acuerdo. Argentina no, va a tener que informar todo. ¿Quiénes son los sujetos alcanzados? Bueno, este acuerdo que se firmó dice que cuando habla de lo que va a informar Estados Unidos, dice, va a informar el nombre, la dirección y el NIF argentino de cualquier persona que sea residente. Entonces, se habló mucho de si es solo personas físicas o entidades. Yo creo que es persona, humana o persona no humana, digamos. Y ahí es donde entra el tema importantísimo de hasta qué nivel va a informar Argentina. ¿Va a informar hasta el primer nivel o va a subir a niveles más altos hasta llegar al beneficiario final? Yo creo que va a informar hasta el primer nivel. ¿Por qué? Porque en realidad hoy el Tesoro no tiene un registro que ya esté funcionando sobre el beneficiario final. En realidad Estados Unidos hace unos meses, años, aprobó un registro de beneficiarios finales que es administrado por la FICEN. La FICEN es The Financial Crimes Enforcement Network. Es, digamos, un registro que pretende llegar al beneficiario final. Pero realmente este registro no está operativo. No lo están apurando. Y no pareciera que Estados Unidos tenga mucha intención de que esto se ejecute rápidamente. Por lo tanto, hoy Estados Unidos y el IRS no tiene la información del beneficiario final. Sí la pueden tener los bancos, por supuesto, porque siempre todos sabemos que los bancos piden el registro del beneficiario final. Pero nosotros creemos que la información va a llegar hasta el primer nivel. Después habrá que ver cómo funciona cada entidad financiera, hasta dónde se quiere cubrir en la práctica, sus agentes de compliance internos, qué es lo que van a hacer. Pero la verdad verdadera es que van a informar hasta el primer nivel. Este no es un dato menor para aquellos que tengan estructuras, porque ¿qué quiere decir? Que hoy, vamos a suponer que funcionara desde el 2022 como se supuso en un primer momento, antes de tener este enorme ladrillo que es la letra chica firmada entre ambos países y que fue publicado por Estados Unidos hace 2 días. Porque realmente es una cosa dura y pesada de leer. Realmente, hasta ahora, digamos, con lo que está... Fíjense que este acuerdo, cuando uno va al anexo 1, ve en detalle todo lo que las instituciones financieras tienen que hacer para llegar al beneficiario final. Todo lo que tienen que hacer si hubiera cierres de cuentas y aperturas de cuenta. Está todo con un detalle especificado tremendo, son como 80 artículos. Ahora, ese anexo 1 está referido exclusivamente a Argentina, a las instituciones financieras argentinas. No dice nada respecto a Estados Unidos. Respecto a Estados Unidos, uno va al acuerdo general, digamos, que tiene 10 artículos, que son bastante largos, pero son nada más que 10 artículos, uno que habla de definiciones, otro que habla de alcance, otro que entidades financieras entran, qué tipo de cuentas entran, y empieza el tema de la vigencia, ¿no? Y sobre qué va a informar Estados Unidos. Y dice el nombre de la persona. Entonces, sabiendo que este acuerdo habla de la persona
y sabiendo que para Argentina especifica que es persona, claramente llegar al beneficiario final, todo el anexo 1, cuando en realidad para Estados Unidos no especifica nada, pudiéndolo haber hecho, porque si lo hizo para Argentina lo podría haber hecho para Estados Unidos, si no lo hizo. Está claro que Estados Unidos tiene muy poco interés en avisar y de informar rápidamente y hasta el final de la cadena. Entonces a mí me parece, mientras haya hoy por hoy ciertas cadenas de control, me parece que esa persona está mejor. ¿Quién está mal hoy? Y dependerá si está mal dependiendo de la vigencia, que es el punto 3 que tengo que hablar ahora. El que está mal es el que tiene una cuenta a nombre personal en una entidad financiera en Estados Unidos y que obtenga rentas de fuente de Estados Unidos. Porque acuérdense que Estados Unidos solo va a informar sobre intereses, dividendos y otras rentas, producto de inversiones financieras en entidades financieras y que sean rentas de fuente de Estados Unidos. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, en un banco de Estados Unidos, en custodia, no sé, un fondo común de inversión, un ETF o un bono, que fuera listado, emitido en un país que no sea Estados Unidos, eso no es su obligación de informarlo. Se informa solo lo que está listado y tenga domicilio en Estados Unidos. Espero haber sido claro hasta ahí. Y bueno, ya hablamos del alcance, hablamos del tema del beneficiario final, ¿ok? El tema de la vigencia del acuerdo sería el cuarto punto, que todos hemos hablado mucho sobre esto. Yo mismo he publicado un artículo en Clarín el domingo, salí en un programa de televisión de qué hacemos con los pesos o tal hora en A24, que está en el canal de YouTube de este programa. Y ahí yo hablaba de que como el acuerdo fue firmado en el 2022, en realidad aplicaría a partir del 30 de septiembre de 2023, informarían sobre el 2022. Pero sorpresa, cuando leo la letra chica de todo esto, me encuentro con dos normas, una más importante que la otra. La norma del artículo 10 del acuerdo, que habla de la vigencia, dice específicamente, o literalmente, que este acuerdo entrará en vigencia el primero del año calendario siguiente a la fecha de la notificación escrita de Argentina a los Estados Unidos, confirmando la finalización de los procedimientos internos necesarios de Argentina para la entrada en vigor de este acuerdo. ¿Cuáles son los procedimientos internos necesarios? Argentina tiene que hacer una serie de procedimientos para dar certeza a Estados Unidos de que hay un resguardo absoluto en términos de confidencialidad del secreto fiscal y que solo eso se va a utilizar para el secreto, para cuestiones tributarias y no para otras cuestiones. Y Argentina ha dado sobradas muestras en el pasado de que eso no lo cumplió. ¿Se acuerdan cuando hace 3 o 4 años atrás se emitió un listado de 4.000 personas que tenían cuentas en el exterior, que creo que eran del HSBC Bank, y bueno, es una cosa que por el secreto fiscal eso no debería haber ocurrido. Y la otra cosa que tiene que certificar Argentina en esta información que tiene que enviar a Estados Unidos para que el acuerdo entre en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente, es que ha implementado todos los procedimientos para que este intercambio de información sea absolutamente eficaz. Entonces, ¿cuándo va a regir esto? Cuando Argentina notifique a Estados Unidos de que cumplió con todos los procedimientos internos necesarios para que esto sea eficaz y confidencial y confiable. ¿Lo está haciendo Argentina? No lo sabemos. ¿Cómo trabaja Argentina en otras áreas? Y no muy bien, bastante lentamente. Entonces, ¿lo va a hacer antes del 31 de diciembre? Si lo hace, esto le va a aplicar a Argentina, pero no necesariamente a Estados Unidos. Quiere decir que no necesariamente, aunque Argentina informe esto, no necesariamente este acuerdo va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2023 para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay un artículo medio escondido, antes del artículo de la vigencia, que es el artículo 3.7, que dice lo siguiente, y quiero ser muy preciso, no es que no sepa lo que dice, pero quiero ser preciso. Dice, los Estados Unidos, miren lo que dice, es interesante, ¿eh? Los Estados Unidos notificarán por escrito a la AFIP, en realidad dice a la autoridad competente, y la traducción literal es, notificará cuando esté convencida que Argentina cuenta con salvaguardas apropiadas
para garantizar que la información recibida de conformidad con este acuerdo permanecen confidenciales y se utilizarán únicamente con fines fiscales. Y cuando Argentina haya creado una infraestructura para una relación de intercambio efectiva, incluyendo procesos, confidencialidad, comunicaciones efectivas y confiables. Pero luego dice, el punto 8, dice, la obligación de Argentina de intercambiar información surtirá efecto de la entrada en vigor, que es lo que mencioné antes del artículo 10, pero la obligación para Estados Unidos, para obtener e intercambiar información, surtirá efecto en la fecha de su notificación a Argentina de que Estados Unidos está convencida que Argentina cumplió con todos esos procesos de confidencialidad, confiabilidad y eficacia. Entonces, resumiendo, el acuerdo rige desde que Argentina informe que cumplió con todos los procedimientos, a partir del 1 de enero siguiente. Pero para Estados Unidos rige cuando ha noticiado Estados Unidos de que Argentina cumplió con esos procedimientos, le informa a Argentina que está convencida de que Argentina lo hizo bien. Con lo cual, esto es bastante discrecional desde el punto de vista de Estados Unidos. Primero, Argentina va a trabajar aceleradamente con eso, y debería, porque a Argentina le conviene. ¿Lo va a mandar en el 2022? Capaz que sí. Eso obligaría a que Argentina en el 2023 informe sobre el 2022 de residentes estadounidenses que tengan cuenta en Argentina. ¿Cuántos son? Y poquitos, me parece. Ahora, ¿cuándo va a funcionar para los argentinos que tengan una cuenta en Estados Unidos no declarada? Cuando Estados Unidos reciba esa información de Argentina, la analice, diga, sí, está bien o está mal. Sí, primero que la analice. ¿Cuánto tiempo se va a tomar? No sabemos. Segundo, que diga que está bien. Si dice que está mal, la devuelve a Argentina. Argentina tiene que volver a hacer los deberes. Lo vuelve a ver Estados Unidos, se vuelve a tomar tiempo, lo vuelve a mandar a Argentina, le dice que está bien o le dice que está mal. O se toma todo el tiempo del mundo para revisar lo que hizo Argentina e informarlo y aprobarlo. Eso me hace pensar que este acuerdo, desde el punto de vista de la información que Estados Unidos va a proporcionar, es casi imposible que funcione para sobre acreditaciones del 2022, y con mucha suerte podría funcionar para acreditaciones, rentas, rendimientos, dividendos, etcétera, para el 2023, y lo informarían en el 2024. Entonces, todos aquellos que estén corriendo para hacer una LLC, para hacer otro tipo de sociedades, tranquilo. Por otro lado, el famoso blanqueo, que va a tener características parecidas al blanqueo de la construcción, porque va a tener 3 tipos de tasas que van, de acuerdo a trascendidos es esto, todavía no está el blanqueo metido en el Congreso. Este blanqueo tendría tasas muy bajas para el primer trimestre, o sea, quien blanquee entre enero y marzo del 2023 va a tener una tasa muy baja, va a tener una tasa más alta quien blanquea hasta el 30 de junio del 2023, y va a tener una tasa más alta para quien blanquea hasta el 30 de septiembre del 2023. Ahora, ¿cómo va el timing del blanqueo con esto que acabo de explicar respecto a la vigencia, respecto de que Estados Unidos esté obligado a informar? Y no lo veo muy bien. Me parece que si realmente pasan las 2 semanas próximas que tenemos, estamos ya en Navidad y estamos en fin de año, vamos a suponer que Argentina informa, dudo que Estados Unidos se anoticie y le diga a Argentina, ok, cumplís con todo. Si lo hace, y sí, el 30 de septiembre de 2023 van a informar sobre el 2022. Que eso ocurra, le veo muy bajas chances. Con lo cual es posible que el 2023 entre y se informe recién el 30 de abril de 2024, de septiembre de 2024. ¿Por qué 30 de septiembre? Y porque supónganse que funcionara para el 2022, que ya expliqué que no creo que llegue a funcionar para el 2022. Y bueno, ustedes van a presentar sus declaraciones juradas el 30 de junio del 2023. Luego Estados Unidos informaría en septiembre de 2023, ahí se cruza la información y se sabe si hay o no alguna cuestión dando vuelta. ¿Qué pasa durante el tiempo
que este acuerdo automático no entre en vigor porque no ocurrieron todos estos intercambios entre Argentina y Estados Unidos, de cumplimiento de procesos y de confidencialidad y confiabilidad. Y sigue en vigencia el acuerdo anterior, el acuerdo de información a pedido, ¿sí? Ahora, acuérdense, para su tranquilidad, que el informe del acuerdo de información a pedido tiene que, de alguna manera, implicar que la FIP haya detectado una cuenta y haya convencido al Tesoro de que tiene pruebas suficientes para que el Tesoro se ponga a trabajar y mande información. El tema del año 2018, que el gobierno salió a decir, vamos a revisar hasta ahí. Y la única que se me ocurre, dejando volar mi imaginación, es que, no sé, en el año, vamos a la más factible, que en septiembre del 2024 me informen sobre el 2023. Vamos a suponer que en el 2022-2023 se hicieron los acuerdos estos de información recíproca en cumplimiento de procesos y que el 30 de septiembre de 2024 Estados Unidos informa hasta el primer nivel, creo yo. Y bueno, entonces ahí Argentina recibiría alguna información que le permitiría investigar a fondo, ir a la persona y decirle, dígame qué pasó en años anteriores. Y ahí es donde uno va a tener alguna complicación porque uno tiene que ofrecer información. Ahora, me parece que lo del primer nivel no es un dato menor, y ahí me gustaría meter un bocadillo especial con el tema de la LLC. ¿Por qué? Porque las LLC, que la mayoría se constituyen en Dakota o en Delaware, uno puede, cuando constituye una LLC en Delaware, por ejemplo, puede decir, quiero que funcione como una corporación y que pague impuestos en Estados Unidos como una corporación. Eso no lo hace nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, la LLC, yo no hablo de LLC en Florida, en otros lados, en Dakota y en Delaware, que son las que se utilizaron como mecanismos para eludir el pago del impuesto, o por lo menos no pagaron en Estados Unidos. Entonces, ¿uno qué dice cuando va de Delaware con una LLC? La LLC no va a pagar como una corporación, firma un formulario, no sé si es el 1042 me parece, y se firma y dice, esto voy a pagar en cabeza de los socios. O sea, es como si fuera una sociedad transparente, no existe. Pero automáticamente uno firma ahí el W08, diciendo que no es residente fiscal americano y por lo tanto no termina pagando en Estados Unidos. Entonces las LLC que se hacen en Estados Unidos de la OEA o en Dakota para que la LLC no sea sujeto tributario en Estados Unidos implica tener que darle al IRS, el IRS es la FIP de Estados Unidos, implica dar el nombre de las personas dueñas de esas LLC. El banco, y ya entro en un problema demostrador ahí, y del compliance de cada banco. En el caso de una LLC, el banco va a informar hasta el primer nivel o la va a considerar transparente, porque ya tiene la información, y va a informar directamente en el nombre de las personas dueñas de esa LLC. Me parece que ahí está el problema, y ahí es donde sería importante evaluar el que tenga una LLC en Dakota y en Delaware, insisto, ¿no? En otros lugares que habría que ver la legislación específica de cada estado de Estados Unidos, para ver si la LLC es el instrumento más conveniente. Guillermo, y voy a hacer un comentario. Sí. Guillermo, te puedo mezclar una preguntita que justo entró por ese tema. ¿Qué pasa si es la LLC la que es taxpayer en Estados Unidos? ¿Qué es qué, perdón? Que la tributadora en Estados Unidos sea la LLC, no los sujetos que están, digamos, por debajo. Bueno, ahí yo entiendo que no habría un problema, porque me parece que ya directamente es un contribuyente de Estados Unidos. No sé si informarían, porque ahí no le tenés que dar el nombre del que está arriba de la LLC. La LLC es el sujeto que está pagando sobre toda esa renta. El fisco americano contento y es un contribuyente americano. Y como va a ir hasta el primer nivel, va a ir hasta ese nivel exclusivamente, me parece. También algo que no dije, ¿qué pasa si la LLC no tiene una cuenta financiera en una entidad financiera? Simplemente factura servicios, como muchas LLC se crearon para eso. Y algo raro, que no tenga una cuenta financiera en una entidad financiera. Y ahí no habría nada que informar, porque se informan sobre cuentas financieras en entidades financieras. En algún lugar tiene que estar el dinero de la facturación de esas LLC que facturan servicios. Seguro. Así que
caso por caso hay que analizarlo. Pero quiero hablar de un tema de territorio. Saben que Estados Unidos tiene 50 estados. En este acuerdo firma los 50 estados, incluye a Delaware, incluye a Dakota, pero en las definiciones no incluye a lo que Estados Unidos llama territorios. Y los territorios son Samoa Americano, el Estado Libre de las Islas Marianas del Norte, Guam, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Esas no entran, no están obligados a informar. No es un dato menor el que le estoy dando con esto. Ojo, todos conocemos las British Virgin Islands, ¿sí? Que tiene firmado un acuerdo con Argentina, pero que forma parte de un paquete muy grande de países con los cuales Argentina tiene acuerdo firmado, pero que no están aprobados por el Congreso. Argentina, me estoy desviando un poquito del tema, pero es un dato que es bueno que ustedes lo sepan. Bahamas, por ejemplo, tiene firmado un acuerdo con Argentina de intercambio de información, pero tiene que ser ratificado por el Congreso. Y son muy poquitos los países donde el Congreso de Argentina y el Congreso de ese país ratificó el acuerdo. Por ejemplo, España lo tiene ratificado, me parece que Brasil y Colombia también, pero Bahamas no. Y creo que British Virgin Island tampoco. Entonces, si yo tengo una cuenta en ese país no está informando porque el Congreso todavía no lo aprobó. O sea, es como que al mundo le mostramos que Argentina salió de la lista negra para estar en la lista blanca porque firmó 80 acuerdos con 80 países, estoy inventando el número, pero los congresos no lo aprobaron. Ahora, tener una cuenta en Bahamas, donde Argentina ya firmó el acuerdo y falta la aprobación del Congreso, es como jugar al tenis todo el tiempo al fleje. Yo no haría eso, porque el día que los congresos se pongan de acuerdo, ese tipo quedó completamente expuesto. Bien. Yo creo que tendríamos que ir de a poquito a las conclusiones. Me parece que cosas importantes, no me olvidé ninguna. En las conclusiones, yo creo que Argentina y Estados Unidos están avanzando en un proceso que fue iniciado hace varios años. Por ejemplo, por el acuerdo explícito de intercambio por pedido explícito del año 2016-2017 que hizo el gobierno anterior, para ir llegando a un sistema de intercambio de información automático. O sea, no es un logro maravilloso generado este mes. Es parte de un proceso. Es parte natural de un proceso de transparencia fiscal que se da en gran parte del mundo. Estamos en conclusiones. Este acuerdo va a afectar solamente a contribuyentes argentinos que no hayan declarado rentas financieras de origen estadounidense, de fuente estadounidense. Por lo tanto, no va a informar rentas de fuentes de otros países. Y va a informar solamente rentas financieras de fuente estadounidense que respondan a activos depositados en entidades financieras de Estados Unidos, que ahí sí abarca todo. Bancos, bancos de depósito, brokers, entidades de custodia, algunas compañías de seguro, etc. Creemos que esta información va a circunscribirse al primer nivel de control de esa tenencia. Y sabemos que no va a incluir la tenencia de inmuebles o de sociedades, ni tampoco saldos bancarios ni movimientos. Creemos que en plazos más largos, Dios dirá cuánto, si meses o años, o muchos años, las estructuras societarias o de otro tipo, ejemplo, TRAFI, decomisos, fundaciones, serán ignoradas y quizás sí se llegue al beneficiario final. Pero eso no va a ocurrir ahora, porque Estados Unidos hoy, el Tesoro, no tiene la base de datos del beneficiario final. Tiene una norma que dice que hay que hacer eso y lo van haciendo de a poco, pero no está efectivamente implementado. Yo creo que Estados Unidos va a ser uno de los últimos países en compartir esta información. Ustedes saben que los países de Europa rápidamente entraron en los sistemas de información automático, inclusive espontáneo entre ellos, que mucho más que automático, y sin embargo, Estados Unidos con todos esos países firmó el FATCA. Infórmenme y yo informo lo que quiero. ¿Por qué? Porque tiene que financiar un tremendo déficit fiscal.
Mientras tanto, como esto viene avanzando en este proceso de transparencia fiscal que se da en gran parte del mundo, me parece que las personas, a pesar de la traición fiscal que Argentina le hizo a todos los contribuyentes que blanquearon en el 2017, tienen que evaluar las bondades o no del próximo blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque si este blanqueo funcionara parecido al de la construcción, sepan que este blanqueo es muy barato. Ustedes piensan que si ustedes blanquean dólares, los van a blanquear al tipo de cambio oficial. O sea, más allá de la tasa, que será el 5, el 10, el 15, no sé qué tasa van a poner, porque no está, pero van a blanquear al tipo de cambio oficial. Es lo que nos pasa cuando en junio de 2023 paguemos sobre bienes personales valuados a 170. Entonces ya ahí nos ganamos la brecha. Sabiendo que vamos a quedar expuestos a una presión tributaria en la Argentina, que es la más alta del mundo según el Banco Mundial. Yo tengo esperanzas que el año que viene, si hubiera un cambio de rumbo de gobierno, estas tasas exorbitantes, alocadas, únicas en el mundo de bienes personales que llegan al 1,75 para bienes en el país y al 2,25 para bienes en el exterior, esto se modifique y volvemos a tasas normales como existen en los pocos países que tienen el impuesto a los bienes personales, que no pasan del 0,25, 0,50 en algún caso. Entonces, me parece que tanto la herramienta del blanqueo como la existencia o no de estructuras corporativas deben examinarse en función al timing de aplicación del acuerdo que estuve explicando en todo este momento. El mayor o el menor éxito del blanqueo va a depender de que las autoridades argentinas tomen conciencia que Argentina tiene que hacer los cambios estructurales que le permitan instalar un régimen tributario razonable, equitativo y progresivo, en síntesis, un régimen que fomente la inversión, el crecimiento, la empleabilidad, que es la única manera de integrar a los sectores sociales hoy que están marginados de la sociedad. La falta de certeza y previsibilidad es el peor enemigo del bienestar de un país. Si tenemos certeza y previsibilidad, no estaríamos hablando del acuerdo con Estados Unidos, no estaríamos hablando del blanqueo, no estaríamos hablando de muchas cosas que no deberían existir, pero que tienen que existir producto del tamaño del Estado, de la falta de políticas públicas adecuadas y producto de que no tenemos certeza y previsibilidad. Creo que esto es lo que quería transmitirles en esta charla, Diego. Gracias, Guillermo, brillante. Ahora vamos a pasar, tengo un montón de preguntas, te cuento, así que algunas las fuiste respondiendo, pero voy a tratar de ir tomando las que no respondiste. Primero, pasarles un aviso a todos los socios. El 20 del 12 a las 9, la filial Rosario organiza un desayuno con el CFO de Cresur, Matías Elvinovsky. Así que todos aquellos socios que estén en la cadena de agrobusiness están invitados a sumarse. Lo segundo, que vinieron algunas preguntas, como dije al comienzo, esta charla maestra de Guillermo, que además ha tomado el riesgo de hablar sobre algo que está en desarrollo, así que eso te lo agradecemos especialmente, Guillermo, y seguramente cuando esto se vaya afinando y tengas más datos, haremos una segunda vuelta. Eso ya lo tenemos conversado con Guillermo. Pero bueno, la idea es que esta charla la vamos a compartir, se la vamos a mandar por mail a todo el padrón de socios, inclusive todos ustedes los que están inscriptos, y por WhatsApp a todos los que tengan cargado el teléfono de WhatsApp en la base del IAF. A los que no tengan cargado el teléfono en la base del IAF o tengan dudas, le hacen un reply al mail donde llega la charla grabada al mail y nosotros lo vamos a actualizar en la base nuestra. Y si no, se lo mandan o llaman al IAF o hablan con Noelia Santolini, que ella se los va a actualizar. Guillermo, te empiezo a hacer algunas preguntas que llegaron, digamos, de la numerosa audiencia que tenemos en este momento. Te paso, ojo, acá hay temas que probablemente no tengas claro, hagamos el disclosure, el tema que no es tan claro, no te podés comprometer, esto está muy calentito todavía, así que eso sería para una segunda tanda, pero bueno, preguntan si hay montos mínimos a informar, si esto tiene un mínimo no imponible, digamos, de reporting. Mira, desde el punto de vista de Estados Unidos, no.
Sí, si uno lee el anexo 1, vas a ver de que hay una cantidad de montos que se habla de $50.000, 250.000, 1 millón, y hay toda una cantidad enorme de cuestiones que pobre la gente que hoy está en los bancos argentinos que tiene que informar a Estados Unidos. Esa gente sí va a tener que ver en detalle todo eso. Yo no me puse a ver en detalle eso porque en realidad es un problema muy específico de los bancos y no afecta a la comunidad de negocios en general argentina, que es cuando Estados Unidos informa. Pero definitivamente no, arriba de $10 ya van a informar. Y aprovecho ahí para ratificar algo más. Si ustedes invierten en empresas que no paguen dividendos o invierten en fondos comunes de inversión que reinviertan en sí mismos y que no paguen ninguna utilidad, ahí no hay ninguna renta bruta por intereses o por dividendos u de otro tipo para informar. Hay alguna gente que está pensando en eso como salidas intermedias, pero bueno, eso implica desarmar carteras, volver a armar, pagar muchas comisiones que en algunos casos todavía son muy caras. Tengan cuidado. Paso a la segunda. Se habló sobre los alcances mencionados, primero a las rentas de fuente americana, pero luego sobre activos listados en Estados Unidos. ¿Se podría explayar un poco más sobre esta cuestión? Sí, Estados Unidos va a informar solamente sobre dividendos de acciones de Estados Unidos. Va a informar solamente sobre rendimientos de fondos comunes de inversión que estén listados, que coticen en bolsa de Estados Unidos. Se va a hablar de rentas acreditadas si es que surge de la cuenta bancaria por alquileres que pudieran provenir de bienes que estén en Estados Unidos. Que esta última parte todavía no sé cómo funciona en cada banco. Pero no va a informar si yo tengo en una entidad financiera de Estados Unidos en custodia, entidad financiera en el concepto amplio, ¿no? En custodia, no sé, un ETF que esté emitido en Londres, o un fondo común de inversión listado en Suiza, en Londres, en Alemania, en Holanda, o en Luxemburgo, o en cualquier otro país. Porque de vuelta, son de fuente estadounidense, no de fuente extranjera. Ok. Esta pregunta creo que la respondiste claramente, pero si querés darme una vueltita. Si un argentino es propietario de una LLC norteamericana con ingresos de fuente no americana, ¿se informa? Bueno, eso creo que lo respondiste, ¿no, Guillermo? Y me parece, si estamos hablando de la LLC típica de Delaware o Dakota, ahí es donde tenemos un poquito más de dudas, porque si bien yo tengo la LLC, como no quise que la LLC sea una corporation que no pague en Estados Unidos, inmediatamente estoy obligado a informar al banco y al IRS de que quiénes están las personas físicas atrás, para decir la LLC existe a efectos legales, pero no existe a efectos tributarios, y ya quedan los nombres de las personas totalmente identificadas, con lo cual mi presunción es que el banco ahí puede llegar a informar sobre esas personas físicas, pero va a depender un tema de mostradores. Ahí es donde yo trataría de hacer alguna cosita más, quizá poner, o cambiar la sociedad, o poner una sociedad arriba, o bueno, es caso por caso, hay que verlo y ver la solución. Bien, paso a la siguiente. ¿Qué pasaría con cuentas bancarias en Estados Unidos y dirección en Estados Unidos u otro país fuera de Argentina? Bueno, ahí se habló inclusive de qué pasa si yo abro la cuenta con un pasaporte de, no sé, de la Comunidad Europea. Va a depender mucho de la cuestión de compliance de cada banco, porque cada banco no va a querer quedar pegado que no cumplió con la norma, ¿no? Entonces, si puede llegar a identificar que es un residente argentino, lo va a informar. Pero eso va a depender de cómo esté llenado el formulario y todo lo que esté puesto ahí adentro, ¿no? Pero de vuelta, eso es jugar muy al fleje. La persona que tenga esa situación es la que yo trataría de prolijar un poquito más. No me quedaría simplemente con que le di el pasaporte de otro país. Porque uno nunca sabe dónde puede haber filtraciones, que el banco sepa que en realidad el domicilio de esa persona es en Argentina. Ahí la pregunta concreta era, di un domicilio en otro lado. Y se ve que la cuenta la sigue teniendo abierta así. ¿Dónde recibe la correspondencia? Supongo será en ese otro país. Quizá, para decirlo vulgarmente, zafe, pero entramos mucho en el tema de cómo va a actuar el banco y su departamento de compliance. Sepan que los bancos, una vez que esto esté in force, esté ejecutado, los de Estados Unidos, una vez que esté la norma,
la van a tratar de cumplir a rajatabla, porque el banco no va a tomar ningún riesgo en cabeza propia y estar incumpliendo una norma que le puede traer serias penalidades. Totalmente. Guillermo, acá preguntan cuál sería la situación de una British Virgin Island. La cuenta ahí. Bueno, una British Virgin Island en realidad me parece que funciona como tapón, como primer nivel. Así que poner una segunda British Island arriba está bueno, inclusive por cuestiones de herencia. Tener ese tipo de sociedades es muy importante para no pagar el impuesto a la herencia, que es del 40% en Estados Unidos, más los honorarios de abogado, que a veces pues 15, 20% más, ¿no? Hay gente que lo tiene, ¿no? Es increíble, pero hay gente que lo tiene. Y si alguno que está escuchando lo tiene, que me escuche bien. Si alguien, usted trabajaron toda su vida, tienen ese dinero ahí, a nombre personal, en inversiones americanas, Coca-Cola, o un fondo común de inversión americano, y están así, el día que se cae el avión, ese dinero sus sucesores no lo van a recibir, porque el 40% se va en impuesto a la herencia, 15, 20% se van a abogados. A mí me parece que tienen que tener una British Virgin Island o una panameña. Hoy hay un convenio entre Argentina y esos países, pero no está aprobado por los congresos, con lo cual quedamos bien para la foto, porque no estamos en la lista negra, porque el convenio se firmó, pero no lo aprobaron los congresos, con lo cual no está in force, no está aplicando. Y bueno, en ese caso el banco va a informar hasta el primer nivel, no va a informar a la persona que está atrás. Esa es la respuesta. Vale. Guillermo, tengo otra, esta no la entiendo muy bien, pero vos la vas a entender mejor que yo. El acuerdo OCDE-CIARES es sobre información, como el de Bahamas. ¿Es sobre cuentas bancarias el intercambio o también sobre sociedades? La verdad que no lo leí en particular el acuerdo de Bahamas Argentina, pero si responde a todo lo que estuve leyendo, es básicamente sobre entidades financieras, pero se la debo. Si quieren que me escriba al mail que le mandé a Noelia, que me escriban a mi mail y con gusto se lo contestamos. Buenísimo. Pensá que hay como Buenísimo. 80 acuerdos. Honestamente no leí los 80 acuerdos, pero... Ok. De acuerdo, de acuerdo. Acá respondo yo una pregunta. Sí, la charla se va a colgar en formato video y podcast de la web del IAF, ¿sí? Otra pregunta, Guillermo. ¿La compra-venta de acciones se considera venta financiera o ganancia de capital? No, ganancia de capital, porque vos pensás que si voy a la literalidad de lo que dice que va a informar Estados Unidos, la literalidad dice exactamente, ya lo digo porque está bueno que seamos precisos, dice el importe bruto de los intereses pagados en una cuenta de depósito, el importe bruto de fuente de Estados Unidos de dividendos pagados o acreditados, y el importe bruto de fuente de Estados Unidos de ingresos pagados o acreditados en la cuenta. Bueno, ojo con esto, porque esto, cuando habla del importe bruto de fuente de Estados Unidos de ingresos pagados o acreditados, podría abarcar cualquier otro tipo de ingresos, y cualquier otro tipo de ingresos podría hacer esta pregunta que me están haciendo, incluyendo, como decía antes, alquileres de inmuebles. Está buena la pregunta. Me parece que podría estar alcanzado, porque va a informar sobre todo importe bruto acreditado en cuenta que sea de fuente de Estados Unidos. Interesante. Bueno, otra, Guillermo, nos van quedando 5 minutitos. Una vez que el acuerdo esté vigente, ¿a qué fecha de corte va a enviar Estados Unidos la información? Creo que también algo hablaste de esto. Sí, cuando Estados Unidos le envíe la nota a la Argentina diciéndole, Argentina, hiciste todos los deberes en materia de confidencialidad, eficacia del acuerdo, secreto fiscal, bla, 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 me convenciste, rige a partir del 1 de enero del año siguiente. Fechas, si Estados Unidos hiciera ese trabajo durante el año 2023, regiría para el año 2024, informarían en septiembre del 2025. Ok. Acá una aclaración sobre la pregunta que te hice recién sobre Bahamas, la misma persona. Dice que no se refería a Bahamas en particular, lo ponía solo como ejemplo del acuerdo CIARES de la OCDE. En general, el intercambio, te preguntan, es sobre cuentas financieras, no sociedades. ¿Es correcto esto?
Sí, en general es sobre cuentas financieras. Bueno, ok. La renta de un bono emitido en Estados Unidos, pero de una empresa sin actividad real en Estados Unidos, ejemplo, acá te ponen un Pemex, ¿está incluido o no? Solo está incluido si el bono está emitido en Estados Unidos. Solo Está está, listado en sí, Estados, si está listado en Estados Unidos. exactamente. Ok. La última de las que tengo acá, después tengo una para hacerte yo, Guillermo. No tengo renta de origen en Estados Unidos. ¿Pueden informar solo la existencia de la cuenta, es decir, presentan el 1042 sin movimientos? No, en realidad entiendo que lo que va a informar es las rentas que tenga. Si bien el listado de las cosas que informa dice el nombre de la persona, titular de la cuenta, el número de cuenta, la institución financiera, el importe bruto de interés, el importe bruto de dividendo y el importe bruto de otros ingresos, esta pregunta es buena también porque quizás diga, ok, acá tengo un señor que tiene una cuenta que es argentino, que es titular de la cuenta, esta es la institución, monto de importe bruto 0. Quizás lo informe de esa manera. Eso le complica más la vida a la FIP, si es que el banco decidiera por cubrirse las espaldas de informar al menos la información que tiene de un residente argentino en virtud de la que se le impone el acuerdo. Buenísimo. Guillermo, tema blanqueo. Tema blanqueo moratoria. Viste que normalmente un blanqueo viene con una colita atrás que es una moratoria. ¿Qué estás esperando en ese sentido? Si es que tenés algún tipo de opinión. Si funciona como funcionaron los últimos blanqueos, debería venir acompañado por una moratoria. Las moratorias en realidad no fueron tan baratas como en el pasado, pero fueron bastante buenas, ¿no? Porque pensá que te exoneran de todo tipo de impuestos, las ganancias, IVA, lo que pudiera corresponder, te exoneran de todo tipo de penalidad de naturaleza, ley penal tributaria, etcétera, te rebajan una parte sustancial de los intereses y te exoneran de todo tipo de multas. La moratoria debería venir. Lo que recuerdo de la última moratoria era que tenía algunas limitaciones o condicionamientos que la hacían menos atractiva, porque hacían que quien hubiera blanqueado o inclusive el accionista tuviera que repatriar al país el 30% de lo que tenía en el exterior. Y eso hizo que muchos no aprovecharan los beneficios de una moratoria porque nadie quería repatriar, por lo menos en estos años, semejante monto de lo que tienen depositados en cuentas del exterior. Así que dependiendo de la situación de cada uno, de lo que tengan en el exterior, etcétera, la moratoria es un elemento que podría estar incorporado al blanqueo y habría que ver si son lo suficientemente flexibles para que la moratoria tenga éxito y no pongan esos condicionamientos que tuvieron las otras, que hicieron que las moratorias fueran menos eficientes, eficaces y efectivas, o si lo van a hacer igual. Están muy necesitados de dólares, con lo cual capaz que lo ponen y privilegian la repatriación del 30% versus el éxito de la recaudación de la moratoria, pero va a depender de en qué punto estemos, ¿no? Incluso ahora con esto de la vigencia, que yo vi de la letra chica, que fue para mí realmente una gran novedad, y esto fue antes de ayer, porque las charlas que di hasta el domingo, si bien planteé que no estaba publicado el acuerdo, con lo cual me manejé con los acuerdos preexistentes con otros países, me parece que esto de la vigencia es como muy importante, ¿no? Porque va a condicionar la fecha en que tengan que sacar el blanqueo. Me da la sensación que el gobierno, que tenía un problemón y quería salir con un tema político, con el blanqueo, ahora antes de diciembre, y que no se ponía de acuerdo en el Congreso con la oposición, me da la sensación que ahora el timing que pueden llegar a manejar eventualmente es otro, dependiendo de si Estados Unidos no se da por convencido de que Argentina hizo los deberes. Bueno, Guillermo, decirte gracias es poco. Estoy seguro que muchos de los socios que están acá colgados, porque este es un evento exclusivo para socios y sus equipos, por supuesto, muchos o algunos querrán tomar contacto con vos porque me imagino que habrás despertado mucha curiosidad. ¿Cómo te pueden contactar en el caso que necesiten consultarte, Guillermo? Muchas gracias. Bueno, como dijiste, yo soy el CEO presidente de Grupo GNP, una firma dedicada a servicios de impuestos, muy focalizada en estrategia fiscal, pero en todas las áreas de tributación. Ahí yo escribí en el chat
que creo que Noelia lo compartió, me parece, puse mi mail, guillermo.perez@grupognp.com, y con gusto incluso me piden el teléfono, el móvil, y encantado de tanto yo como somos un equipo de 30 a 40 personas muy especializadas que estamos para ayudar. No duden en hacerse asesorar porque es un tema que lo merece. Guillermo, desde ya te comprometemos a ver cuando esto más o menos se aterrice, a tener otra charlita, a hablar también un poco del blanqueo, porque por ahí ya para ese momento va a estar más claro. Nosotros en el IAF no nos vamos a tomar vacaciones con estos temas, vamos a seguir al pie del cañón, así que estén atentos y bueno, agradecerles la presencia y nos seguimos viendo. Gracias, Guillermo, gracias a todos los socios que nos están acompañando. Feliz fin de año para todos. Un saludo a todos, feliz año, y feliz Navidad. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.